Ya venimos trabajando con el intendente municipal hace mucho tiempo y ahora va a haber un 30 equipos de censistas que van a estar trabajando dentro del limpio para poder censar a los 2.333 inscritos hasta ahora. Y entonces vamos a estar acompañando nosotros como autoridad a cada uno de esos 30 equipos de trabajo que va a estar recorriendo desde el lunes acá en nuestro distrito. Y estamos muy felices por esa situación porque ahí tenemos muchos adultos mayores que vamos a seguir trabajando porque falta mucho todavía. Ya tenemos todo el equipo preparado para llegar casa por casa. Son 30 personas que van a estar recorriendo barrio por barrio, comunidad por comunidad, y creemos que en este lapso del 28 al 30 van a completar el trabajo de llegar a las 2.333 viviendas de adultos mayores, y ojalá nuestro interés es que pueda estar dentro de los 65% del nivel de calidad de vida y que realmente le llegue a aquellas personas que están en estado de vulnerabilidad. Esa es la intención. Muy lindo. Y todas las veces donde vamos sentimos ese calor, esa esperanza. Y como decía bien del Pilar, mi compañera diputada, lo que no queremos es que se apague esa esperanza. Y esa esperanza tiene un sentido humano, tiene una gran responsabilidad porque queremos que ese adulto mayor compren sus cositas, que compren su alimentación, su medicamento. Hay adultos mayores que hoy están dependientes de pañales, tienen que comprar pañales. No puede estar pidiendo a sus hijos, a sus nietos para comprar pañales.